La tormenta llegó como un castigo divino aquella noche de octubre en Ciudad Juárez. Mateo McBride conducía su carreta por el camino lodoso, apurando a los caballos mientras el aguacero convertía la tierra en barro. Llevaba harina y provisiones del pueblo, pensando solo en llegar al rancho antes de que el camino se volviera intransitable. A sus 34 años, había aprendido a no esperar nada bueno de las tormentas, ni del cielo, ni de la vida. Entonces la vio, una figura oscura bajo el mezquite retorcido, acurrucada contra el tronco como si el árbol pudiera protegerla de la furia del cielo. Mateo tiró de las riendas. El relámpago iluminó la escena por un instante. Una mujer joven, empapada hasta los huesos, abrazando un bulto contra su pecho, un niño pequeño. Ambos temblaban. Mateo saltó de la carreta. El barro le succionaba las botas. ¡Señora!, gritó sobre el rugido de la tormenta. Ella levantó el rostro. Tenía los ojos oscuros, enormes, llenos de una dignidad que ni la lluvia podía lavar. Su rebozo azul marino estaba convertido en trapo mojado, pero lo sostenía firmemente sobre la cabeza del niño, protegiéndolo. «Solo necesito refugio por una noche, señor», dijo ella con voz firme a pesar del frío. «Una sola noche. Se lo ruego». Había algo en esa mujer que Mateo no podía nombrar, algo que lo hizo asentir antes de pensar. Extendió la mano. «Suba, rápido». No sabía entonces que aquella mujer no traía equipaje ni dinero. No traía más que un niño dormido, un rosario gastado en el bolsillo y una fe que estaba a punto de cambiar todo lo que él creía sobre el mundo. «Un momento, vaquera. Quiero conocerte mejor. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas. Y si quieres seguir cabalgando con nosotros en cada historia, suscríbete ahora mismo. Sigamos con el relato». El rancho de Mateo apareció entre la cortina de lluvia como una promesa de salvación. Era una construcción sólida de adobe y madera, con un portal amplio y ventanas iluminadas por dentro. Victoria Sánchez sintió que las piernas apenas la sostenían cuando bajó de la carreta, apretando a Tomás contra su pecho. Una mujer mayor apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Doña Remedios, la vecina que ayudaba con la niña de Mateo, evaluó la escena con ojos sabios. «¡Ay, Dios mío! Pasen, pasen antes de que se enfermen». Adentro, el calor de la estufa de leña era un abrazo. Victoria se dejó guiar hacia una silla mientras doña Remedios traía mantas secas y preparaba té de manzanilla. «¿De dónde viene, mija?», preguntó la anciana con suavidad. «De todas partes y de ninguna», respondió Victoria, frotando las manitas frías de Tomás. «Mi esposo murió hace 8 meses. Perdimos todo». Doña Remedios chasqueó la lengua con compasión. «La fe es el último techo de quien perdió la casa, niña. ¿Tiene usted fe todavía?». Victoria levantó la mirada. Sus ojos brillaban con algo indestructible. «Es lo único que me queda, señora, y es suficiente». Mateo, observando desde el marco de la puerta con los brazos cruzados, sintió algo moverse en su pecho, algo oxidado, como una puerta cerrada hace mucho tiempo. ¿Fe? Hacía años que esa palabra no significaba nada para él. Pero había algo en la certeza de esa mujer que lo inquietaba profundamente. La mañana llegó clara y despiadada, como si la tormenta nunca hubiera existido. Victoria despertó en el pequeño cuarto de visitas que Mateo le había cedido. Tomás dormía acurrucado junto a ella, su respiración suave y regular. Por un momento, ella se permitió simplemente estar quieta, agradecida por el techo sobre sus cabezas, por las mantas limpias, por el silencio sin amenazas. Pero la gratitud no pagaba deudas.
Se levantó antes del alba, se lavó la cara con el agua fría de la jarra y salió a la cocina. Encontró la masa para tortillas en la alacena y encendió el comal. Sus manos trabajaban con memoria propia: amasar, palmear, cocer. El olor del maíz tostado llenó la casa como una oración. Cuando Mateo bajó las escaleras, se detuvo en seco. La cocina estaba transformada. Las tortillas calientes descansaban envueltas en un paño limpio. Frijoles refritos humeaban en la olla. Había café recién hecho, oscuro y fragante, y Victoria estaba fregando los platos de la noche anterior, el cabello recogido en una trenza ordenada. «Buenos días, señor McBride», dijo ella sin volverse. «Espero no haberlo ofendido, solo quería pagar la hospitalidad». Mateo se rascó la nuca, incómodo con la gratitud. «No era necesario, señora Sánchez, Victoria Sánchez». Ella se secó las manos y lo enfrentó directamente. «Y sí era necesario. No soy limosnera. No acepto caridad sin dar algo a cambio». Había orgullo en esas palabras, pero no arrogancia. Era la dignidad de quien había perdido todo excepto su propio valor. «Entiendo que tiene usted una hija pequeña», continuó Victoria. «Doña Remedios me contó anoche. Yo fui maestra en Chihuahua. Puedo enseñarle a leer, a escribir, a contar, a cambio de comida y un lugar donde mi hijo y yo podamos quedarnos temporalmente hasta que encuentre trabajo en el pueblo». Mateo la estudió. La luz de la mañana iluminaba su rostro, revelando las líneas finas de preocupación alrededor de sus ojos, pero también una determinación férrea. «¿Maestra?», repitió él. «Hasta que mataron a mi esposo por escribir la verdad en su periódico. Después de eso, ninguna escuela quiso contratarme. La viuda del rebelde me llamaban, como si la verdad fuera traición». Su voz se quebró apenas un segundo. Luego se recompuso. «Pero sé enseñar, y su hija necesita aprender. Es un intercambio justo». Mateo pensó en Isabel, su pequeña de 3 años, que pasaba los días jugando sola mientras él trabajaba el rancho. Doña Remedios la cuidaba, sí, pero la niña necesitaba más. Necesitaba estructura, aprendizaje, un futuro. Y esta mujer, con su fe inquebrantable y sus ojos tristes, necesitaba un refugio. «Está bien», dijo finalmente. «Puede quedarse. Enseñe a Isabel. Ayude en la casa si quiere. Pero no espere». Se detuvo buscando las palabras correctas. «No espere que esto sea permanente». Victoria asintió y por primera vez sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada pero genuina. «Dios proveerá, señor McBride. Siempre lo hace». Mateo no respondió. No creía en la providencia divina, pero mientras desayunaba las mejores tortillas que había probado en años, se preguntó si tal vez, solo tal vez, algo estaba empezando a cambiar en su rancho tan silencioso. Los primeros días fueron un baile cauteloso de distancias y límites. Mateo se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra hasta el anochecer y regresaba exhausto para encontrar la casa limpia, la cena preparada y a Victoria leyéndole cuentos a Isabel junto al fuego. Él comía en silencio, respondía con monosílabos cuando ella intentaba conversar y se retiraba temprano a su habitación. No quería encariñarse, no de nuevo. Victoria lo notaba, por supuesto. Notaba cómo él evitaba su mirada, cómo mantenía conversaciones breves y funcionales, cómo se tensaba cada vez que ella mencionaba quedarse solo un poco más. Ella entendía ese miedo. También lo había sentido después de perder a su esposo, ese terror a abrirse y ser destrozada de nuevo. Pero la fe le había enseñado algo. El miedo no se vencía evitándolo, sino atravesándolo. Una tarde, mientras Isabel practicaba sus letras en la pizarra pequeña que Victoria había improvisado, Tomás se acercó tímidamente a Mateo en el portal. El hombre reparaba una silla rota, concentrado en su trabajo. «Señor,
susurró el niño de 4 años. ¿Puedo ayudar? Mateo levantó la vista, sorprendido. El pequeño lo miraba con ojos enormes, esperanzados. Durante un largo momento, Mateo consideró decir que no, mandarlo de vuelta con su madre. Pero había algo en esa carita que le recordaba a Isabel cuando tenía esa edad, cuando todavía creía que su papá podía arreglar cualquier cosa. «Sostén este clavo», dijo finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. La sonrisa de Tomás iluminó el portal. Desde la ventana, Victoria observaba la escena con el corazón apretado. Sabía que Mateo luchaba contra algo invisible, una herida que no sanaba. Doña Remedios le había contado la historia. La esposa que se fue, que dejó a Isabel cuando apenas era un bebé porque la vida del rancho no era suficiente para ella. Que dejó a Mateo convencido de que el amor era un lujo que los hombres como él no podían permitirse. «Dios mío», murmuró Victoria apretando el rosario en su bolsillo, «ayúdame a mostrarle que la fe sana incluso las heridas más profundas, que el amor no es debilidad, sino la única fuerza verdadera». Esa noche, durante la cena, Mateo habló más de lo habitual. Le preguntó a Victoria sobre Chihuahua, sobre su trabajo como maestra. Ella respondió con cuidado, sin presionar, compartiendo historias que hacían reír a las niñas. Y cuando él se retiró a su cuarto, por primera vez en 2 años, Mateo McBride no se sintió completamente solo en su propia casa. Era un sentimiento peligroso, uno que lo aterraba más que cualquier tormenta, porque empezar a necesitar a alguien significaba darle el poder de destruirte. Y Mateo ya había sido destruido una vez. ¿Podría sobrevivir una segunda? Ten razón, peso disculpas. Vou respeitar rigorosamente a contacto.